¿Cómo están, señores? Buenas noches. David Gray. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sue. Caetano. Hay un libro, ¿no? David Gray. El diario de Gray, creo que es, pero no. Es David Gray. David Gray. Sí. Un bestseller. Muy bien, mis señores, compartiremos y ya con eso terminamos, considero yo, nuestra parte de preámbulo. Por favor, presten especial atención en la parte que me he quedado de justamente procesos de fiscalización. ¿Ya? Archivo, abrir nuevamente. Que les comentaba básicamente que si bien hemos llevado en tributación 1, bueno, se nos ha quedado más que un enunciado. Nos ha ayudado mucho a fortalecer el código tributario, la transversalización del código tributario desde una perspectiva práctica de este ciclo tributario. Señalamos acá, en esta parte, acá nos quedó, que si bien esta notificación de estas por verificación interna, Lice, perdón, compartir la pantalla. no Sí. está viendo la pantalla. Estoy abriendo. Perdón. Vamos a hacer el archivo. Va. Se me desactualizó. Ahora sí. Mire, yo les señalaba acá básicamente, por ejemplo, en la etapa de fiscalización, mientras no esté prescrito, la administración tributaria tiene toda la potestad de generar una orden de verificación interna que es puntual, cruce más que todo, o su origen más que todo viene de un control automatizado del sistema, que el sistema detecta que no son coherentes dos facturas y obviamente va en contra del que tiene las de perder. Por ejemplo, entre Castro Butrón manda una factura por 3.000 y yo declaro por 30.000, de seguro que a mí me van a visitar. ¿Por qué? Porque Castro Butrón tiene una validez probatoria su información digital que le habría mandado. Pero si fuese que Castro Butrón y Yamil Rondal reportan ellos mutuamente como vendedor y comprador como importes coincidentes en plenitud, y yo soy el tercero que reporta otra factura de compra de Castro Butrón, la misma factura, esa es una clonada. A mí me van a caer. ¿Queda claro? Entonces, vas detectado. Las órdenes de verificación externa hemos dicho que es proceso de, por ejemplo, denuncias, ¿sí? Por no emisión de factura, otro, por ejemplo, órdenes de verificación externa para la solicitud de CDIMS previos o posterior, o sea, que ellos exporten de mercadería, tienen el derecho por norma que les devuelve el crédito fiscal, hecho débito fiscal en las dos modalidades, un CDIM previo y un CDIM posterior. O alguna observación que haya encontrado orden de verificación interna en esta observación puntual que amerite una revisión un poco más extensa. Una orden de fiscalización, ya decíamos que es de naturaleza extensa, fuerte, y es preocupante cuando tú, como responsable de finanzas, recibes uno de estos tipos de notificación. Hemos dicho que básicamente su forma de notificación se rige lo que señala el Código Tributario, desde ahí una forma que es personal, que es por cédula visitando el domicilio, porque es por edicto, cuando no encuentras el domicilio, no existe básicamente el domicilio, que es por electrónica, que es un medio de notificación que hoy en día se está regulando bastante por parte de la administración tributaria, tácita, cuando tú, pese que existe un vicio de nulidad en el procedimiento de notificación, tú tomas conocimiento de dicho acto, el momento que tú tomes conocimiento se da por notificado, señor. Y también la norma es bien particular acá, dice que los plazos se correrán a partir de ese momento que tú manifiestes. O sea, si bien te han notificado un 1 de abril del 2019 y recién mediante una carta das a conocer que tienes conocimiento del proceso de revisión, el 1 de abril estuvo mal notificado, es importante aclarar eso, y resulta que tú el 2 de octubre del mismo año recién mandas una nota, ¿sí? Pidiendo un descargo, pidiendo algún alegato, algo referente al trámite.
Los plazos se computan a partir del 12 de octubre, del día que tú manifiestas, porque ahí se da por notificado tácitamente. El día que tú manifiestas tomar conocimiento de dicha intención de revisión, control que tiene la administración tributaria. Las masivas hemos dicho que era para cobrar autos iniciales de sumario contravencional, resoluciones sancionatorias, autos de multa, en conclusión, IDFs, por ejemplo, o sanciones por omisión de pago de declaraciones juradas declaradas y no pagadas. Y la notificación por secretaría es básicamente una respuesta a un tipo de alegato, descargo presente para una hora de verificación interna, externa o etc. Dichas respuestas administrativas se hacen conocer siempre en secretaría. Te notifican en tablero los días miércoles. Dado iniciada el proceso de fiscalización, también hemos dicho que no debe transcurrir la emisión en un periodo no más de un año. En no más de un año. ¿Está claro? La emisión. Lamentablemente, puedo repetir lo que pasa, muchas veces el impuesto sí emite dentro del año, pero lamentablemente notifica un año y medio, año y medio o 9 meses después, que no es coherente si quieren su accionar. Tienen una resolución de procedimiento, una guía técnica en el cual dice que todo acto debe ser notificado a las 72. El Código Tributario no dice. Esa guía técnica no deja de ser un instructivo interno, también no puedes alegar. Tu guía técnica dice de emitido a la vista de cargo 72 horas tienes para notificar. No deja de ser simplemente el procedimiento. Entonces es una pena, digo, porque no va al espíritu de la norma. ¿Y por qué un año la prioridad de que se resuelva en una vista de cargo? Porque antes la administración tributaria notificaba el 2014 y el 2018 le está dando los resultados. O sea, 4 años después el contribuyente ya se olvidó, ya lo dio por perdido, o 4 años que corrió interés y actualización innecesariamente. Entonces, de esta manera, el espíritu de la ley lo que busca es que tomes conocimiento. Ya, no hay sanción taxativa para los funcionarios que incumplan el año, más de un año que han emitido, ¿sí? Por decir, deberían haber emitido hasta el 4 de febrero del 2021 y lo están emitiendo hoy. ¿Qué daño económico, qué proceso lo puede hacer el funcionario? Es un poco complicado porque la normativa no dice eso. No dice cuál va a ser la penalidad. No comparto el criterio con los abogados, que estos señalan que se puede entender como una prescripción administrativa. No deja de sonar interesante, eso sí respeto y pongo en consideración. Dice, ¿cómo hacemos? A ver. Su examen va a ser oral, por favor. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Nada va a ser escrito, todo va a ser examen oral. ¿Están de acuerdo, sí o no? Escrito, Lice. No, tengo que restar la posibilidad de que copie. ¿Ya? Oral. Dice, buenas noches. No, Una tranquilo, persona a Neida. veces. No te estreses, estoy poniendo ejemplo. Gracias, Neida, voy a responderte. Miren, se han manifestado, pero si nadie decía nada, ¿qué dice la frase? El que calla otorga. Gracias, no te preocupes, va a ser escrito, Neida. Y va a ser en grupos, así que no se estresen en este aspecto. Gracias, Lice. El análisis siempre va a ser un poco más fuerte como para un grupo, para que manejen toda la normativa que ya les he ido dando como un preámbulo. Bueno, entonces, el que calle otorga, y en ese sentido va la respuesta va a ser escrito, vuelvo a repetir, no se preocupe, el examen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no te has manifestado en el año, entonces es una forma de decir, no hay deuda, y es un lineamiento que muchas veces los abogados, ¿sí? En derecho lo adoptan, pero no está en las formas de extinción del Código Tributario. Si ustedes leen el Código Tributario, extinción está en el pago, la confusión, la compensación, la condonación o la prescripción. Nunca está el tema del silencio administrativo. Así que
no deja de ser interesante un reclamo. Entonces, ¿qué otra penalización? Si el espíritu era que me des en conocimiento en el año para que no me recargue de interés y de actualización. ¿Qué tiene que hacer? Podrías hacer por analogía, ¿qué dice el artículo 8 del Código Tributario, del mismo Código Tributario? Que cuando no exista normativa expresa, ¿sí?, se recurrirá a la presente normativa como principal fuente de derecho. A ausencia de normativa tributaria, se recurre a fuentes de derecho externas. Entonces, si haces analogía, el espíritu de la ley es que no transcurra más de un año para que estés recargando de interés y actualización. Algo que, por ejemplo, de la vista de cargo, pasados los 30 días, la administración tributaria tiene que emitir a los 60 días la resolución determinativa. ¿Qué significa que pasa más? Bueno, o sea, estás perjudicando a que el contribuyente pueda pagar. Estás dejando que innecesariamente esté en tela de juicio y pase más tiempo. Y aquí establece una sanción, por ejemplo. Dice que durante todo ese tiempo no correrá los intereses. El día que se exceda los 60 días. El día que se exceda el tiempo de los 60 días no va a ir el concepto de interés. Me da un segundito, voy a cargar la batería. Entonces, no tiene por qué. Y si tú tomas en cuenta esa analogía, ¿sí?, automáticamente significa que igual, pues entonces puedo sacar esa analogía, que si me das 60 días tienes como obligación después de los 30 días para emitir la resolución determinativa. Y los días que te excedas, dejaré de pagar los intereses. Lo mismo debería pasar acá. Deberías emitirme el aviso de cargo. Entiendo que una cosa es la emisión y otra cosa es la notificación, pero una notificación también tiene que ser dentro de un plazo procesal razonable. ¿Ve? Cuando impuestos te pide requerimiento de documentación, tú le das, te pides, qué sé yo, 10 días de ampliación, te dan 5. Y si no, multa. Entonces, igual entendamos que hay un tiempo razonable, no más de un mes, en el peor de los casos, amparando la ley de procedimiento administrativo, utilizando los mismos plazos que nos dan en la RND 32 del 2016. Porque la 32 del 2016 dice qué plazo tienes para entregar en un proceso de fiscalización externa, qué plazo tienes para entregar en un proceso de verificación externa, qué plazo tienes para entregar documentación requerida en un proceso de verificación interna. No dejo de compartir esta experiencia, pero no es para que uno esté aprendiendo a estar con la boquita callada. Ya ves, te seduce el funcionario porque te trata con boquita dulce, te dice, mira, ya ha pasado el año, te voy a descargar, te voy a valorar, mira, esto iba a ser reparo y está mal, pero lo voy a considerar si me traes esto, pero tráeme esto. Pero lo que estás entregándole es una documentación extemporánea y te dice, mira, como el plazo ya aplazado, yo estoy, ojo, te voy a valorar, mira, como el plazo ya ha pasado, te voy a recibir con tal fecha, justamente en el 11º mes y 30 días. O 11º mes, 25 días. Con esa fecha te recibe. Para que el documento sea emitido, en teoría, dentro del año. Pero bueno, es una por otra. Y eso también no tienen que hacerse poner su lugar. También hemos dicho que pasa un año, hemos dicho que se puede ampliar hasta 6 meses a solicitud del funcionario de la administración tributaria a la máxima autoridad ejecutiva. Y la misma autorizará con los fundamentos que se presenten en 3, 4, probablemente los propios 6 meses, ¿no? Dicha ampliación tiene que ser notificado al contribuyente. Entre la notificación de inicio y la emisión de la vista de cargo, ahí sucede el plato fuerte del proceso de auditoría tributaria dentro de los ojos del Servicio de Impuestos Nacionales. Dentro de los ojos, hemos dicho que hay 3 tipos de auditoría, ¿no? Los ojos de impuestos nacionales, los ojos de una firma independiente que en función a 1.200.000 que tenga la empresa, nos contratan
Y también igual tenemos un plazo y una fecha para establecer. Normalmente esos son 120 días en el mejor de los casos. Pero hay plazos un poquito más ajustados. Por ejemplo, si tú eres de una SRL o de una sociedad anónima, tu dictamen financiero y tributario, porque tienes más de 1.200.000, ya tienes que dar a manifestar más o menos como máximo, les digo, el 15 de marzo, 14, no más. Ahorita, por ejemplo, a esta altura, hoy día, 29 de marzo, todita los estados financieros de SRLs y SEAs tienen que ser aprobados, porque es lo que dice el Código de Comercio. Los estados financieros serán aprobados dentro de los 90 días siguientes al concluido el periodo fiscal. Entonces, para que sean aprobados en una firma, por una auditoría con una firma independiente, en una asamblea, tienes que entregar sus mínimos el 15, ¿no? Para que llame esa asamblea y como máximo hoy día ya ha sido su última reunión. Y eso que hoy día no sé si estamos con 120 días. Enero 31 más febrero más 29 días. 88. Ah, bueno, tenemos 2 días más. Hasta el 29, 30. 31. Enero, febrero, más. Tiene 31. Hasta el día 31 de marzo podríamos todavía llamar a convocatoria como tal. Y bueno, y hacer aprobar los estados financieros. Obviamente, dicha aprobación de estados financieros incluye el dictamen de auditoría tributaria, los procedimientos mínimos, la transmisión, ¿qué más? Los ITCs, ¿sí? La información tributaria complementaria. Sobito, ándate a tu cuarto. Entonces, tienen que tener esa información tributaria complementaria, incluyendo. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer esa auditoría? Todo este proceso así, chiquitito, de un año. Lo vas a hacer adjudicándote la auditoría, no sé, en el peor de los casos, en enero, si tienes suerte y haces un contrato preventivo, un contrato preliminar, ya puedes hacer en marzo con cortes, digo, en septiembre, o inclusive antes, en junio, con cortes de septiembre, octubre, a noviembre. Pero igual, una vez que tengas, vas a tener que hacer igual un MPA, un programa para elaborar el resultado del dictamen. Entonces, igual en una firma independiente por 1.200.000 o en los ojos de la administración tributaria, vas a tener tu MPA y tus programas. ¿Cuál es la diferencia? Que impuestos, su auditoría es coercitiva, mientras en una firma independiente es un poquito más persuasiva, si quieren, a que regularices, porque si no regularizas, lo vas a comunicar tú en tu información, en tus ITCs vas a leer las diferencias y tendrás que pronunciarte en esa información, como han ido viendo, inclusive en las materias de gabinete de auditoría, ¿o no? Porque yo personalmente he visto que con el licenciado Peña, con el licenciado Vladimir, siempre van tomando en cuenta esta información, el pronunciamiento tributario. Bueno, entonces, el memorando de planificación, los programas, con sus 3 legajos en ambos casos, como firma independiente, como impuestos, como ese preliminar, como el permanente, el archivo permanente, el legajo corriente y el legajo de actuaciones posteriores. Donde en el permanente va a estar el papel de trabajo, que vas a tener un resumen general de la deuda tributaria, ¿sí? Donde esté el IVA, el IT, el IUE, dependiendo del tipo de alcance que tengas en esta revisión. Dependiendo del tipo de orden de verificación que tengas, vas a tener tu resumen general. Un resumen general bien completo solamente va a ser por un orden de fiscalización externa, que va a estar del IVA, del IT y del IUE probablemente. No ve tal vez solo el IVA y el IT, o el crédito fiscal IT, o el débito fiscal IT. Ese resumen general vendrá adosado por su resumen del IVA, su resumen del IT, o sea, un legajo, ¿no? Resumen general, donde dice deuda tributaria, total IVA, total IT, total IUE, total general. Más sanción por emisión de pago, total general. Sujeto al régimen de sanción de incentivos. Está sujeto al régimen.
Luego, esa hoja de resumen general vendrá adosado el resumen del IVA con todos sus documentos adicionales que soportan ese resumen del IVA, donde traes un papel de trabajo específico solo para revisar las ventas facturadas, otro papel de trabajo solo para verificar las cuentas bancarias que sean concordantes a las ventas facturadas, otro procedimiento específico para el IVA, por ejemplo, de inventar que todas las salidas de cartas de inventario han sido con factura, otro procedimiento específico que todas las bajas, las destrucciones, pérdidas han sido notificados a impuestos nacionales con el plazo establecido de los 10 días para hacer la baja, o si se le han robado de otros 15 días. Caso contrario, se va a entender y se presume que lo han metido sin factura y saca el IVA. Otro caso, no hay facturas, no hay forma de sacar sobre base cierta, porque hay 3 facturas, así como el ejemplo que son una factura original y copia en blanco, y que han leído ustedes en la normativa, dice, las originales y copias en blanco se presumen que ha sido emitida. Existe la copia en blanco, se presume que ha sido emitida. Existe la ausencia de copia y original en blanco, se presume como emitida. Primera presunción, premedio o valor modal, ¿sí? Lo más difícil que les he dicho del valor modal fue el tema de los intervalos, que lo justo es 3 meses. Entonces debería ser una frecuencia de 3 meses. Pero bueno, ahora ya, una alternativa. Pero si tú tienes los elementos como contribuyente para demostrar de que no al lugar el promedio, que la transacción de esas 3 facturas eran por esta transacción, por este importe, por este recibo, por este comprobante de pago, te lo van a volar, si no te estarían reparando 2 veces. Tal vez en tu cuenta bancaria han depositado por esa factura original en blanco, que sea 18.700 bolivianos, y el promedio, ya sea valor modal o frecuencia, da 5.000. Tú vas a decir, no vas a decir, ay, me conviene 5.000. Te conviene, pero te van a reparar de 18.000, porque estás sin factura. Y encima te van a reparar 5.000. ¿Qué sentido tiene que me reparen de los dos? Entonces voy y le digo, mira, este de 5.000, tu promedio que estás sacando, valor modal, no al lugar, aquí está el valor de este importe no facturado, de esta factura en origen en blanco, son 18.000 bolivianos. Hasta te conviene. A mí también me conviene porque no me estás cobrando 2 veces, 18 más tus 5, tu promedio modal. Ahora, no va a faltar el contribuyente pícaro que diga, oye, ¿y si esto lo concuasamos con este otro? O sea, que no tiene nada que ver, son dos transacciones distintas, uno de 18.000 sin factura y otra que era de, no sé, una venta de 7.000, 5.000, 16.000, y si justificamos esto con eso, va a haber esa situación. Y ustedes mismos se van a ver en esa situación de querer hacer eso, se van a ver tentados. Pero bueno, ¿qué es lo que buscas? Buscas más que todo demostrar la verdad material. La base presunta es la alternativa a la base cierta. Entonces, si tú entregas toda la documentación, la determinación en papeles de trabajo, verás así, EDB va a ser resumen del IVA, diferencias o hallazgos encontrados en las facturas, diferencias encontrados en las cuentas bancarias, que sean sin factura, diferencias o hallazgos encontrados en el tema del CARDEX. Y cada uno reparte el IVA del que se va dando, lo vas a resumir en este EDB. Y lo mismo va a ser en el ERT, resumen del IT. Con los mismos, probablemente hasta utilices los mismos papeles de trabajo muy parecidos. Pero ya enfocándote el reparo al IT, no al IVA. Y el ERU, por ejemplo, el resumen del IWE, que obviamente en eso dependerá mucho del, ¿qué se me esto? Dependerás mucho del estado financiero, ¿no? Para hacer estado financiero, tus ajustes para llegar a un estado de resultados de auditoría. Luego, ese estado de resultados de auditoría, contraste con el de contabilidad, también esa base de determinación del IVA contable para encontrar las diferencias, ya sea por partida contable, si te permite, o en el total general. Obviamente un papel de trabajo, el IVA va a ser resumen RU y va a tener papel de trabajo de sueldos y salarios, papel de trabajo costo de ventas, papel de trabajo alquiler, papel de trabajo va a ser más de egresos, ¿no? Y cada papel de cada cuenta vas a revisar. Obviamente no vas a revisar el 100%,
se recomienda en materia de impuestos nacionales, recomiendo una muestra representativa de por lo menos el 70%, o sea, puede ser más. El 70% lo van a revisar, 70%. Entonces, tú organizas tu MPA, el memorándum, los programas donde dice cuál es el procedimiento mínimo y los papeles de trabajo con los estudios. Y así vamos a ir trabajando. Cada hallazgo que hagamos van a tener su papel de trabajo y su resumen. Cada papel de trabajo que hagamos, cada hallazgo que yo les planteé, ustedes me van a dar la elegancia. Quiero que lo hagan bonito, hermoso. ¿Qué dice Lidia Suazo en su definición de papel de trabajo? Que un papel de trabajo tiene que hablar de por sí solo a qué pretende encontrar el reparo, la determinación, la diferencia. Tiene que ser muy amigable y lo suficientemente sucinto, corto y claro, como para que se pueda identificar y soportar la observación. Si es muy pobre, no se va a entender. Si es muy recargado de información, o sea, tampoco se va a entender, pero no va a ser qué es lo importante entre un mundo de información, o sea, mucha redacción, mucha estructuración, o sea, tiene que tener una muy buena elegancia. No es igual que un registro contable, este es el modelo. Contiene ciertos datos mínimos. Para mí, personalmente, todo papel de trabajo va a ser las tres columnas más importantes. Lo que dice Cotoriat y lo que dicen ustedes como auditores, porque ustedes van a ser los auditores. Los datos que yo les voy a dar son de contadores. A partir de ahora yo voy a ser el contador de aquí para adelante. Ustedes son los auditores. Solo en este rol de docente voy a entrar de auditor senior, de gerente, como quieran verlo, o del auditor académico, el que va a resolver cómo debería resolverse. ¿Ya? Y todos deberíamos llegar a un consenso. En algún caso vamos a discutir, sí puede ser muy subjetiva la respuesta, pero muy pocos casos. Este soporte de papeles de trabajo, ¿sí? Termina MPA, papel de trabajo, y aquí en la hora un informe de conclusión. ¿No? En este informe de conclusiones, el funcionario comunica a su gerencia, a su gerente, que ha terminado la revisión dentro del plazo establecido o con la autorización y lo solicita que emita una vista de cargo, el gerente. Y ya contiene datos. Tú puedes tener acceso a este informe de conclusiones a simple requerimiento. Te notifican la vista de cargo, quiero tener fotocopia desde la primera hoja hasta la última hoja. Te dicen ya, pero van a ser de aquí unas 2 semanas, una semana, porque tienen que ordenar, foliar, para que tú puedas fotocopiar un documento. Puedes fotocopiar desde la primera hasta la última página. La única diferencia es que tú corres con los costos. ¿Por qué? Porque quieres encontrar observaciones incongruentes, determinación de un mal cálculo, de observaciones, probablemente están reparando 2 veces la misma factura. Son humanos los auditores, de impuestos o de una firma independiente, de 1.200.000, o de una auditoría solicitud. Yo le pido a Gilda Ramos que me haga una auditoría del IT de la gestión 2018. Se puede equivocar, no va a ser infalible su revisión, ¿o no? Ahorita yo sé un proceso de auditoría especial de 4 años y del anterior auditor igual que hizo 4 años, ¿qué hizo el bandido? El bandido, el informe que nunca se tenía este dato en la información contable, no se le tenía en la información de bancos, nada, porque es una institución por decir una asociación accidental, muy fortuita para un solo objetivo. Pero ya duran 2 años. El bandido del administrador, bueno, el administrador tenía pues, un Excel bien bonito ordenado por clasificación. Los auditores de la anterior gestión, la auditoría, lo único que hicieron es su Excel, hacerlo en 4 columnas y papel de trabajo le llamaron. Y claro, estaba muy bien detallado. Pero los mismos errores que tenía el administrador, ellos validaron. Entonces, eso también no es nada ético. Los papeles de trabajo
es de propiedad de la empresa, pero el custodio natural es el auditor, por si acaso. Por eso la administración tributaria, no siempre, pero en algunos casos, requiere al auditor, ¿sí?, que se pronuncie. Y obviamente es bien delicado, señores, esto, por favor, yo, por experiencia. Cintia Cabrera, fírmamelo mi dictamen de auditoría. Cintia, ¿me lo puedes firmar? $500. 700. Suena tentador, ¿no? No Lo firmas. tanto. Lo firmas. Por decir, yo soy tu mejor amigo, amistad, pariente, primo, lo que quieras. Lo firmas. Pero resulta que tiene un montón de errores y una barbaridad. Y el dictamen que tú has firmado ha sido sin salvedad, sin observación alguna. Entonces, de gratis vas a hacer que impuestos te pida. ¿Qué papeles de trabajo vas a otorgar? No se tiene papeles de trabajo. Entonces, y ahí sí queda ante la juicio la labor del auditor. ¿Ya? Entonces, bueno, la misma administración tributaria guarda su documentación y una firma independiente, ya sea por 1.200.000 obligados a hacer auditorías y ser contratados, o una auditoría especial, tiene que ser custodio de los papeles. No es dueño, por si acaso. Entonces, emitía la vista de cargo que puede ampliarse hasta 6 meses a solicitud, hemos dicho, colocas el tributo, la actualización de interés y el IDF. Aquí viene lo interesante, del IDF solo se incorporan las funciones indirectas, vinculadas directamente al proceso de determinación. Tú no puedes colocar, por ejemplo, no ha mandado su software clínicas, porque tiene que ver con la revisión, si está revisando IT. Si no tiene nada que ver, tú no puedes aprovechar para pretender cobrar. Solo puedes cobrar IDFs directamente vinculados al proceso de determinación, al alcance mismo. Ya os he dicho en la anterior clase. Esta notificación de inicio tiene un contenido mínimo según la ley, según el decreto y según la resolución normativa de directorio, que es la forma sana de leer las cosas, por favor. Las personas que sean acuciosas y metódicas van a leer primero la ley, luego van a leer el decreto, luego van a leer la RND, y de ahí van a darse cuenta cómo va evolucionando de una norma legal a una norma administrativa de procedimiento. ¿Ya? Bueno, entonces se unifican las otras dos sanciones directas que no pueden nunca unificarse a la vista de cargo, es el auto de multa por presentar una declaración jurada presentada fuera de plazo o la clausura inmediata del establecimiento por no inscribirse al NIT. Esos dos tienen sanción directa y no puedes unificar. Personalmente, yo, la administración tributaria, siempre por declaraciones juradas presentadas fuera de plazo, lo mandaba al departamento de recaudación y empadronamiento. Y siempre me mandaban notas riñéndome que soy un flojo, que no soy capaz de unificar el aviso de cargo y cobrar directamente a contribuyente de estos documentos. Si la ley da la potestad de unificar, yo decía, es que esto no es sanción directa. No, pero es igual un IDF. Entonces, memoranza y llamada de atención, hasta que el doctor, el ex gerente Graco, casualmente el doctor González Yacic, manda una impugnación diciendo que es indebido que en una vista de cargo se cobre un IDF por declaración jurada fuera de plazo, ya que esta tiene su sanción directa, que es un auto de multa, no una vista de cargo. ¿Quién ha ganado? El abogado, Marcelo Yacic. Entonces, a partir de ese momento, nunca más se ha vuelto a unificar declaraciones, bueno, por lo menos espero que no esté a la fecha, unificado IDFs por declaraciones juradas presentadas fuera de plazo, porque tienen su propia sanción directa, que es un auto. Dicho esto, hemos señalado que tienes aquí tus descargos, ¿sí? Tus descargos para presentar a la vista de cargo, que son 3 días, o pagar. Acá también, otra vuelta, también te dice, yo les pregunto, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿quién emite la resolución determinativa bueno, en un proceso de fiscalización externa?
porque tienes 30 días para emitir la vista de cargo y recibes los descargos. 60 días por plazo natural tiene la administración tributaria para emitir la resolución determinativa. Pregunto, ¿quién emite la resolución determinativa? Porque si no responden, va a ser oral su examen. El que cayó torca. ¿Cómo dice? El Departamento de Fiscalización, dicen. En una orden de fiscalización externa, el departamento de fiscalización. Vamos a leer, por favor. Yo sé, es un material lo más amplio, entre que vamos completando mi objeto, no objeto, los impuestos que me falta, más la lectura que les he dado, es amplio. Solo yo entiendo que solo leyendo el sistema de facturación virtual me come el tiempo. Los señores lo tienen que acabar ya, porque para el tema de auditorías necesitamos de esta información básica. Caso contrario, lo único van a entender, el licenciado ha contado, él ha dicho, y eso no sirve. O sea, tienen que remitirse a fuente de información oficial, que en este caso, la más específica es la RNR. En la 32 del 2016, y es bien bonita, es más, te dice de casi que aquí no están. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Ahorita mismo ustedes googleen, los que están con computador y tienen la facilidad, googleen. ¿Quién emite la vista de la resolución determinativa en un proceso de fiscalización? ¿Quién emite la vista de cargo? Muy probablemente le salga Impuestos Bolivia, el licenciado Roberto Cáceres. Y ahí van a ver caso 1, caso 2, caso 3. ¡Wow! Van a decir, mejor que el licenciado son sus resúmenes del licenciado Roberto Cáceres. Y sí, de seguro les podría decir que son mucho mejor su información del licenciado Roberto Cáceres. Pero cuando terminan de estudiar, se percatan que dicha resolución fue abrogada en 2016. Porque con la 32 la abroga y saca otro caso. Y no son casos analíticos, que en algún momento me ha pasado, ¿sí? Que no son casos que él analiza, o sea, son casos que están en la resolución. La resolución dice caso 1, caso 2, caso 3. Si yo hago mi página web y coloco caso 1, caso 2, pues parezco, con el respeto que se debe, parezco un analista de la información tributaria, pero no es que sea un analista, es un control C, control V de la información tributaria. Y encima, abrogada. ¿Quién tiene la culpa? Pues Roberto Cáceres. ¿Por qué no coloque información actualizada? En vano estudiado. ¿Cómo le reclama una persona que ni siquiera a la que estás pagando? No tiene la obligación de colocar. En su momento dado lo habrá hecho bien, habrá hecho un resumen estructurado, si quieren visualmente más amigable que la teoría secas como la que estamos leyendo. ¿Ya? Dice, la AT autoriza simplemente las resoluciones determinativas, ¿no? No es que las emite juntamente con autorizándolas, o sea, alguien le tiene que dar y pues ellas la autorizan, ¿no? El Departamento de Fiscalización emite el aviso de cargo y remite al Departamento Jurídico para que la Administración Tributaria, ambos son dependientes de la Administración Tributaria, sus departamentos, el Departamento Jurídico emita la aviso de cargo. ¿Está claro? ¿Se puede volver a repetir, por favor, muy rápido? No, claro. Repito, todo esto lo notifica el Departamento de Fiscalización. Hasta el informe de conclusiones, la vista de cargo, Departamento de Fiscalización. ¿Sí? La mayoría de economistas, auditores, comerciales están acá. Eso es muy empresarial. Se